Ahí está, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Contrario a lo que pudiéramos pensar, si el campo de acción del podólogo es el pie, en teoría cuando el podólogo realiza su clínica, la práctica diaria, no se va a ajustar sencillamente a atender el pie. Lo que está atendiendo es una persona. La responsabilidad que uno tiene es para con un paciente, no con un pie, eso queda claro. Es exactamente igual como si pensáramos que un nefrólogo es el especialista del riñón, pero pues trata con el riñón como tal, no. Es un paciente, una persona, y todo va enfocado al tratamiento del riñón, el podólogo de la misma forma, ¿sí? Ahora, el paciente de la tercera edad, paciente geriátrico, tiene necesidades especiales, por lo cual es necesario entender los fenómenos del pie del adulto mayor. El adulto mayor como tal, ¿qué entendemos por lo que es un adulto mayor? ¿Qué es la vejez? ¿Cómo evoluciona un individuo a la vejez? ¿Cuál es la calidad de la vejez y a qué edad se es viejo? ¿Sí? Esa es la pregunta importante que tenemos que hacer aquí, y todo este libro va enfocado a eso. Cuando hablamos del envejecimiento, entonces vamos a hablar de lo que es un envejecimiento normal, porque parece todo indica a que envejecer es normal. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Y el proceso de envejecimiento entonces es normal, el cual implica un cese paulatino de todas las funciones biológicas en un proceso lento y sostenido de detrimento de las funciones de los tejidos y órganos, que termina por el cese de las funciones. Eso es el envejecimiento. Sin embargo, debemos de entender que existe un envejecimiento normal, envejecimiento fisiológico, funcional y envejecimiento patológico. ¿Sí? Entonces tenemos que entender básicamente estos factores. ¿De acuerdo? Sí. El envejecimiento en México, los adultos más vulnerables. El grupo de los adultos mayores o adultos de la tercera edad o ancianos son los grupos vulnerables. Cuando podemos, dice, ¿cómo podemos aumentar la posibilidad de que los adultos mayores sobrevivan en las crisis de salud pública como epidemias o desastres naturales? Y hoy día esta pregunta tiene importancia pensando en las circunstancias actuales. Las personas con buena salud física, apoyo social, sin depresión, tienen una mayor posibilidad de superar una crisis, sobre todo las crisis de salud. Entonces, fíjate, buena salud, apoyo social y buena actitud ante la vida. ¿Sí? Ahora imagínate una persona con un déficit importante de salud, sin ningún apoyo social, es decir, entrada de dinerito, trabajo seguro, adquisición de servicios, accesos de salud, medicación, alimentos, cuidados, y de pilón le dicen, quédate en casa, enciérrate, no salgas, y completamente deprimido. A todo eso súmale que la persona no toma sol. Por lo tanto, el déficit de vitamina D va a bajar peligrosamente en sangre
y eso va a agravar su depresión y entonces va a debilitar el sistema inmune. ¿Creen ustedes que estas circunstancias no van a provocar que esta persona enferme más fácilmente? Sí, o sea, hasta de locura. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué ante esta situación tan difícil de la pandemia no se informó a la población, no se le dio información clara, oportuna? ¿Por qué no se les empoderó? ¿Y por qué no se les dijo que su salud dependía de ello? Antes bien, enciérrate, no salgas, no convivas, nada. Y luego la sentencia latente de muerte, peor. Pero imagínate que le hubieran dicho, enciérrate con compañía deseable en tu casa. Lleva a cabo planes para que todos la pasen bien. Aliméntate sanamente. Toma vitamina D, complejo B, minerales, zinc, etcétera. Pero nada de esto se le explicó a la población. ¿Por qué? Porque esto hubiera provocado en cierta medida que la gente se volcara a las calles buscando los recursos que hubieran estado escasos y entonces ¿qué? Prefirieron malinformar a la gente y ve y enciérrate. Se puede entender entonces por qué el adulto mayor es el más frágil. México está envejeciendo rápidamente. En el 2019, el 11% de la población en México tenía 60 años o más. Fíjense, el 11%, siendo 13.9 millones de personas, casi 14 millones de personas. De estos, el 57% eran entre 60 y 69 años. 29% entre 70 y 79 y el 14 alrededor de los 80. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más envejecen, menos población de ancianos hay, de población longeva. Pero se entiende por qué. ¿Sí? Entonces, el ENASEM, el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, ¿habían escuchado de esto? No. No, ¿Verdad que profe. no? Pues ahí están los ejemplos de que a veces hay que informarse, ¿no? Entonces, a veces surgen por ahí agencias gubernamentales, secretarias. Ah, pues órale, yo ni la conocía, ¿verdad? Entonces, el ENASEM es un estudio nacional de adultos de 50 años y más, ¿sí? En México fue diseñado para evaluar el impacto de la enfermedad sobre la salud, funcionalidad y mortalidad. Es el primer estudio longitudinal de adultos mayores mexicanos con una amplia perspectiva socioeconómica, pobres y ricos. Ha producido más de 270 publicaciones. Se han recolectado 5 rondas de datos desde la encuesta basal, la primera en el 2001 hasta el 2019 y ya llegando al 2021. El ENASEM está parcialmente patrocinado por Institutos Nacional de Salud y los Institutos Nacional del Envejecimiento, ¿sí? O sea, en Estados Unidos y en el INEGI. Entonces el INEGI es el responsable de tomar y presentar los datos, ¿sí? Entonces, básicamente estamos observando aquí dice, los adultos mayores tienen redes sociales y familiares. Sin embargo, el porcentaje que reporta sentimientos de soledad y síntomas depresivos es más alto entre los de mayor edad. O sea, mientras más viejos, más solos. ¿Cómo la ven, muchachas? Entonces, ahorita que están jovencitas, les sobra compañía, ¿a poco no? Y cada fin de semana ni se diga, ¿verdad? Entonces,
La realidad es que cuando eres joven tienes alrededor de 15 mejores amigos. Cuando cumples 30, esos se redujeron a 10 mejores amigos. Cuando llegas a los 50, nada más tienes 3 mejores amigos. Al llegar a los 60, 70, solo te queda un mejor amigo. Y eso es la realidad en la soledad que puede llegar a experimentar un adulto mayor. Eso aunado al tipo de envejecimiento, la calidad de vida, la salud previa que se tiene, ¿sí? Entre los adultos mayores, el 14.7% de los de edad entre 60 y 79, hazme el favor, son fumadores. Entonces, si entendemos que hay altas tasas de morbilidad en los ancianos, pues porque precisamente son fumadores, mínimo el 14%. El 39.7% han sido fumadores alguna vez en su vida. Significa que fumaron por años y después lo dejaron. De los de la edad de 80 o más, solamente el 7.8% todavía fuma. Y ahora hay que agregarle que ya pueden fumar cannabis, ¿verdad? Entonces, fíjate, de manera similar también son vulnerables los que se aplicaron vacunas de influenza o neumonía. Un 37.6% de los de edad entre los 60 y 79 y un 34.5% de los de edad 80 o más no habían recibido estas vacunas, ¿sí? Ahora estamos viendo que hay un gran efecto de fragilidad en la población de adultos mayores, porque la calidad de los servicios, el 85% de los trabajadores de salud que enfermaron de COVID y de la mayoría de los decesos de COVID, ¿en dónde ocurrieron? En clínicas del Seguro Social. Eso es lo que no se informa. Entonces, algo terrible está ocurriendo con los servicios de salud y la calidad. Entonces, si México es un país que va a tener cada vez más ancianos y si a eso le agregan que cada vez los servicios de salud son peores, por lógica, ¿qué creen que les espera a los ancianos en el futuro? No, pues ya no va a haber muchos ancianitos en el futuro, más bien. Pues un detrimento de su salud. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que van a vivir una vejez deplorable, dolorosa. Y entonces, ¿qué? Algunos pocos, como en España, por ejemplo, ya es legal la eutanasia asistida, ¿sí sabían? Sí. Entonces, en México todavía no se contempla eso, pero imagínate lo que implicaría a un anciano solo, deprimido, con enfermedades y demás. Dice, pues mejor voy y que me den la eutanasia, ¿no? ¿Eh? Pero esto también nos muestra que para los más jóvenes es un campo abierto de acción. Entonces, ustedes como podólogas pueden considerar una vez que terminen la carrera, tomar diplomados enfocados al cuidado de la salud del anciano. Y entonces pueden decir, soy especialista en pie del anciano, en podogeriatría. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la podogeriatría como tal, pues no es una especialidad, ¿vale? Pero sí se pueden especializar en ese sentido. A fin de cuentas, siguen siendo podólogas que están poniendo todos sus conocimientos en un solo aspecto de la salud, en este caso, la salud del anciano, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, están muy jóvenes ahorita como para pensar en una situación como tal, pero alguna vez han pensado qué van a hacer con su vejez. ¿Alguna de ustedes lo ha pensado? Depende. Como dicen las de Yucatán,
¿Cómo? Las Mérida dicen, oye, ja, ¿pensaste en tu vejez, ja? Depende, ja. Exacto, Entonces, mejor me preocupo por el ahorita. el ahorita, ¿no? Bueno, precisamente en la situación de la ahorita es cuando tienen que pensar, muchachas. Ahorita con los cambios que ha sufrido el país, los derechos, los planes, el ahorro y el retiro, las nuevas generaciones ya no van a tener plan de pensiones. Ay, Entonces, sí, eso ¿qué está se muy va a mal. hacer? Entonces, Pues alguna de nosotros ustedes va a decir, tratando ¿saben más qué? bien. Mejor busco un sugar daddy y lo hago feliz en sus últimos días y que me deje la herencia, ¿verdad? No, igual mejor ir organizándonos un poquito más financieramente para cuando lleguemos a esos trotes, diría. Exacto. No, no llegar con las manos vacías. Ahora, la realidad del país, muchachas, es que nadie puede tener una calidad de vida en un futuro nada más ahorrando. Esa es una vil mentira, es una patraña. De nada sirve que ahorren. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar en que dichos ahorros estén bien invertidos. Buscar planes a largo plazo de inversión, por ejemplo. Buscar alternativas que a ustedes les ayuden. ¿Sí? Les doy un ejemplo de una señora ya de la tercera edad dijo, ya estoy viviendo sola, me es imposible vivir como tal. Pensó en irse a una casa, un asilo, una casa de asistencia. ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes qué harían? ¿Tomarían su dinerito, venden las propiedades, las casas, los ahorros y se van a un asilo de ancianos? ¿Eso harían ustedes? Por lógica. Pues muchos sí toman esa Hipotéticamente decisión. sí. La mayoría, ¿verdad? Ujú. Ok. Esta señora lo que hizo fue vivir la vida en cruceros turísticos. Entonces la pasa de crucero en crucero. Crucero nuevo, ruta nueva, gente nueva, espectáculos, etcétera, y vive de barco en barco, imagínate, con el mismo dinero. ¿No les parecería mejor? Sí, también. ¡Qué óvole! ¿Sí? Entonces, los aspectos de la vida están cambiando. En Suecia se dio el caso de un grupo de 4 ancianos que se conocían desde la juventud, centralizaron todos sus bienes en una sola casa y entonces le rentaban habitaciones a jóvenes estudiantes. Estos jóvenes estudiantes pagaban su renta y los servicios no con dinero, sino con ayuda y asistencia a los ancianos que vivían en esa casa. Los atendían, les hacían de comer, convivían con ellos, hacían las compras, hacían de comer, etcétera. Y una vez que terminaban sus estudios, se iban y llegaban estudiantes nuevos. Díganme si no les parecería algo así muy padre. Sí, Pues porque no sí. les da chance de deprimirse, de aburrirse y Ah, de ¿verdad? caer en soledad, Y qué ¿no? ole, ¿no? Entonces, a mí me faltan todavía muchos añitos para ya estar viejo. Pero vamos, el plan que tengo es una unidad móvil podológica, ¿no? De hecho, ya estoy ahí por ahí habilitándola. Y aparte de podólogo, soy homeópata y manejo otras terapias. Entonces voy a hacer una unidad móvil podológica. Me voy a subir en ella y vámonos, haciendo ruta por todo el país. Y esa va a ser mi retiro, chicas. Y eso va a ser mi retiro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que ustedes deberían estar pensando ahorita, que están jóvenes. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Tema 1. Etapas de la vida y fisiología de la vejez. Profe, perdón por interrumpirlo, pero no Dime, se ve nada en la pantalla. ¿qué es lo que están viendo en la pantalla? En Gris. Google, Ah, yo veo gris. yo veo Google con 5 pestañas abiertas. Ok.
Estamos viendo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ven en pantalla, muchachas? Ya una presentación del tema 1. ¿Ya está la presentación ahí? Sí. Ya. Podogeriatría, tema 1. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Esa es? ¿Sí, chicas? Etapas de la vida y fisiología de la vejez, sí. Ok, muy bien, sí, porque luego de repente se siente regacho estar hablando aquí solo. Bien. Llegaron más, ¿verdad? Una, ¿no? Según yo eran 2. Llegó otra, pero no sé, no lo ubico dónde es. Va a ser de la mañana, no sé. Ok. Introducción del estudio del desarrollo humano y la adultez y vejez. Índice de tema. Estudio del desarrollo humano. Las etapas del ciclo vital. El estudio de la edad adulta y la vejez y factores influyentes en el desarrollo humano. Bien. ¿Cómo se estudia el desarrollo humano desde la ciencia? ¿Cuáles son los principales, José Aguirre? ¿Cuáles son las principales etapas del ciclo vital? ¿Cuándo se considera que una persona es adulta? ¿Por qué es importante estudiar la adultez y la vejez? ¿Qué factores influyen en el desarrollo integral de las personas? Desde el momento de la concepción, los seres humanos sufren procesos de desarrollo, indudablemente. Cuando ocurre la concepción, comienza un proceso de multiplicación y de diferenciación celular con carga genética diferente a la madre. Desde el momento en que este grupo de células diferenciadas con una carga genética diferente llega a suceder, entonces decimos que es un ser independiente, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿O una de ustedes Sí, piensa profe. lo contrario, eh? No. Todas están de acuerdo que cuando la concepción se da, ocurre un individuo nuevo o un ser nuevo completamente con carga genética diferente. Sí. ¿O alguna de ustedes piensa que no, que es lo mismo? No, no es lo mismo. Ok, entonces ninguna de ustedes está a favor de mi cuerpo, mi decisión. A ver, espérame. Entonces estamos hablando de que la decisión que de la mamá o algo así. Sí, mira, estamos diciendo que prácticamente en el proceso de la concepción es un nuevo ser. Ujú. Sí. Carga genética independiente. Ajá. Si alguien quiere deshacerse de esa carga a través del aborto asistido, médico, legal, etcétera, ¿por qué utilizar el término que no es sino su propio cuerpo, cuando en realidad son dos? ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué llamarle terminación cuando se le puede decir sencillamente abortar, ¿no? Entonces, de la misma manera, genéticamente son seres diferentes. El desarrollo comienza y comienza a desarrollarse y hay potencialidad de vida, ¿de acuerdo? Sí. En el proceso del desarrollo de la potencialidad de vida de ese compendio de células, que primero es un ovocito, después es una mórula y va evolucionando hasta que se convierte en un embrión.
llega un momento en que su sistema nervioso está completamente desarrollado y tiene capacidad de sentir. ¿Sí? Sí. Entonces hay quienes dicen que como no siente, no puede ser considerado un individuo y entonces se puede inducir un aborto, por ejemplo. Pero Aquí es un mal argumento porque una persona que tenga un déficit neurológico y que no sienta, pues también puede ser desechado sin necesidad de recurrir a la medicina legal, ¿no? Alguien con muerte cerebral, si tú vas y lo desconectas sin el consentimiento de nadie, es delito. Pues sí, Sí, es delito, ¿no? ¿verdad? Es Sí. delito. Sí. Y aunque no está sintiendo neurológicamente, entonces tampoco. Entonces, esto implica el estudio del desarrollo humano, muchachas, desde la concepción hasta que el individuo muere de vejez. Y estas son implicaciones éticas y científicas. No es con el afán de entrar en ninguna controversia, porque sencillamente no hay razón para controversia. Tenemos que ser claros en esto. ¿Sí? Ok. Bien. Charles Darwin, ese señor que descendía de un mono, él preconizó acerca del desarrollo del ser humano y él habló del desarrollo de los embriones en sus primeros libros. Stanley Hall, en principios del siglo XX, se encargó de estipular, definir y categorizar la adolescencia. Desde la década de los años 30 comenzó a cobrar importancia jurídica, legal y política la adultez y la vejez. El estudio multidisciplinario surgió en tiempos modernos del interés como psicología, psiquiatría, sociología, biología, medicina, antropología, historia y educación. Ahora imagínate que juntas todas estas disciplinas para el estudio del ser humano, entonces no hay lugar a debates. ¿Por qué no existe lugar a debates? Porque si manejamos lo que se conoce como medicina basada en evidencia, podología basada en evidencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos? A la... Ahí la tengo en la punta de la lengua. Pues a la ciencia, ¿no? Exacto. ¿Y a poco la ciencia? ¿Cómo se da la ciencia? Pues con hechos, con pruebas y... A través del método científico que puede ser verificado, auditado y corregido. A través de la experimentación, recolección de datos, observación y reproducción. Una vez que esto ocurre y dicho experimento puede ser reproducido y los datos corroborados, entonces se convierten en conocimiento científico sujeto de ser ley y teoría. Todo conocimiento que pasa por este proceso, entonces no es telenovela, ni serie de Netflix, ni una opinión personal, es conocimiento científico. Por lo tanto, cuando alguien llega y quiere contrariar todo lo que la ciencia ha recogido, ¿qué pensaríamos de él? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaríamos si va contra la ciencia? Alguien llega y quiere eliminar todo concepto científico adquirido actualmente y va a ir en contra de ello. ¿Qué pensarían de él? Pues, ¿qué le pasa si no ya se supone que ya está, Pues pues que ya está está mal, ¿no? todo?
que está mal, que es un ignorante, que le pasa, etcétera. Entonces, pues yo creo que ninguna de ustedes se desayuna tierra y se mastica vidrios en la noche, ¿no? No. Entonces, la experiencia propia ha demostrado que eso es dañino y la ciencia ha hecho entender cuál es el valor de lo que entra al estómago y qué es la nutrición, el metabolismo, los nutrientes, etcétera. Entonces, ¿quién puede decir que comer papel es sano? Necesitaría estar mal de la cabecita, ¿no? Sí. Cualquiera Pues sí. que venga y nos contrarie a todo el conocimiento ya establecido por todas estas ciencias es un fanático y se le aplica el término, ¿vale? El objetivo general entonces es el desarrollo del ciclo vital. Los objetivos es la descripción, la explicación, la predicción y la modificación de lo que es el estudio del desarrollo humano. Los hallazgos en la investigación sobre el desarrollo humano tienen una creciente aplicación directa profesional en la crianza, en la educación infantil, así como en la mejora de la vida adulta y la vida tardía, en todos los sentidos. ¿Sí? Mira, eran más de 5 muchachas, ya son 10 los que están aquí presentes. No, pues se nos unieron de otros turnos. Está bien, profe. Pues ahí está, mira. La memoria infantil y sus procesos judiciales, ¿sí? ¿A qué edad recordamos? Entonces, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes tienen y qué edad tenían? ¿Alguien tiene un recuerdo muy, muy antiguo? ¿Cuál fue de los primeros recuerdos que ustedes tienen? Uy, no, profe, pide mucho. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando el cirujano lo sacó del vientre materno, le dio la nalgada No, No. y el primer tetazo, ¿no? no. Su primer No. comida de teta. ¿Alguno se acuerda? Difícilmente, ¿no? No. Entonces, todas las teorías de la educación apuntan en qué momento el niño tiene memoria como tal para guardar esos recuerdos. En el momento en que el niño tiene conciencia de las cosas, conciencia de sí mismo, ahí se activa la memoria. Entonces, ese recuerdo muy, muy antiguo que tú tienes, a lo mejor te acuerdas cuando estabas en casa de tu abuelita y que cayó una maceta y se quebró. ¿Qué edad tenías? 4 años. Ya tenías conciencia de algunas cosas, por eso te acuerdas. No antes. ¿Sale? Lo mismo se aplica entonces en los procesos judiciales, ¿sí? ¿A qué edad se le pregunta al niño con quién te vas, con papá o con mamá, cuando están ahí en los juzgados de lo familiar, ¿no? ¿Sale? Ese es un ejemplo de lo que implica la investigación sobre el desarrollo humano. Factores de riesgo para la conducta antisocial. Ahí tenemos un Picasso, bien. La conducta antisocial. ¿Qué es la conducta antisocial? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que está concretado como una conducta normal? ¿Qué es la conducta antisocial? ¿Por qué a un joven le empieza a gustar el reggaetón y después de ahí ya se brinca a ser asaltante, ¿no? Entonces, del reggaetón a asaltar en las calles nada más hay un nivel, ¿eh? Entonces, si algunos de ustedes escuchan el reggaetón, de ahí se brinca el perreo. Y luego del perreo ya se brinca a saltar en las calles, ¿eh? Entonces, si hay alguien que le gusta el reggaetón aquí, lo invito a que lo deje porque... ¿Truchas, verdad, profe? Estamos lejos de ahí, profe, no se preocupe. Bueno. Muy lejos. Muy lejos, qué bueno. Entonces, ¿cuál es el mejor paso de los que bailan reggaetón? ¿Sabían? No. No, profe. Terminar la secu. Ay. Ese es el mejor paso para los que bailan reggaetón. Pues ahí está. Ajustes a la jubilación. Parece que últimamente existen las teorías para invertir la pirámide. Se presume que para el 2050, 2 personas que estén trabajando
van a contribuir a que un jubilado se mantenga, imagínate. Ya empiezan las elucubraciones y ya nos dicen, bueno, como va a haber ya muchísimos ancianos en el futuro, pues se sacaron de la manga el COVID para acabar con un gran número de ancianos, ¿no? Entonces, no entramos directamente en el tema, pero lo que sí queda claro es que en un futuro el mundo va a ser un planeta donde va a existir la misma cantidad de ancianos y de jóvenes hasta los 16, imagínate. ¿Sale? Entonces, tal cantidad de jóvenes como de ancianos. Entonces, nos afrontamos a un problema futuro para ello. ¿Sí? Y lo que va a conllevar afrontamiento de la enfermedad terminal. En teoría, todo eso debe de involucrar el estudio del desarrollo humano en la actualidad. Todas las personas cambiamos, todas adquirimos experiencia y la forma en que tú pensabas hace 3 años no es la misma actualmente. Estos son parte de los procesos de desarrollos típicos de la edad. Los cambios que la mayoría de personas experimentan después de cierta maduración. ¿Cómo y por qué las personas mantienen ciertas características como la estabilidad, por ejemplo? ¿Saben lo que es el síndrome del Peter Pan? De los que se rehusan a Crecer, crecer. ¿verdad? Entonces, ahí llega la Wendy y resulta que Wendy creció, se casó y tuvo hijos y el Peter Pan seguía igual, ¿verdad? Sí. No hubo un proceso de maduración. Entonces, no me estoy refiriendo al síndrome del Peter Pan en psicología porque se me hace que eso ni existe. Pero lo que sí existe claramente son procesos de desarrollo tardío. El lóbulo frontal cerebral que está involucrado en la toma de decisiones y medir las consecuencias a mediano y largo plazo, no se desarrollan sino hasta después de los 22 años. ¿Sabían eso? No, profe. Pues resulta que por eso antes de los 23 hacemos puras tarugadas. Oye, entiendo. Ay, ¿Verdad? Dios mío. Porque no tenemos la capacidad cerebral, muchachos. Por eso los jóvenes hacen tantas tarugadas, ¿verdad? Su lóbulo frontal no ha madurado, no pueden ellos visualizar el futuro, planear, medir consecuencias y órale, y bríncale, y dale. Entonces, los gobiernos que determinan la mayoría de edad legal por encima de los 22, no se la sacaron de la manga. A eso me refería, que hay evidencia científica. Entonces, es por eso, chicas. Entonces ahora ya lo saben. Entonces, si tu noviecito tiene menos de 22, no lo tomes en serio, porque él tampoco te la va a tomar a ti. ¿Sale? Ok, profe. Muy bien. Individuales, cambios atípicos que hacen que cada vida sea única. Entonces, lo que vive una persona no es lo mismo para otra. Eso queda bien claro. Dicho vulgarmente, cada quien habla de la feria según le fue, ¿verdad? Entonces, para muchos, bienvenido el amor romántico, y para otros decimos, eso no existe. Y otros lloran con la película y otros vemos por ahí películas trágicas, ni nos inmutamos, pero sí lloramos. Cuando vemos que el perrito es el del Soy Leyenda se murió, ¿verdad? Y ahí sí nos soltamos las lágrimas. Entonces, eso implica cambios atípicos que hacen que la vida sea única. Esto explica por qué hay individuos
que, por ejemplo, protegen a animales con sociedades animalistas y cuando llega un niño pidiendo duras a la puerta le echan un balde de agua fría, ¿verdad? ¿Sí? Luego, los cambios cuantitativos en número o cantidad, cambios cualitativos, tipo, estructura y organización, que eso es precisamente de lo que se encarga la estadística. Ejemplo, el INEGI y el estudio de la población mayor. El desarrollo físico de la persona, lo estudia la psicología del desarrollo, crecimiento del cuerpo, del cerebro, capacidades sensoriales, habilidades motoras y salud. Desarrollo cognitivo, cambio, estabilidad de las habilidades mentales, aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento y razonamiento y creatividad. Les daba el ejemplo que a cierta edad no podemos tomar decisiones importantes en el futuro porque nuestro cerebro no ha madurado. Y en el desarrollo cognitivo, mientras que tú no tengas experiencias de vida, tampoco. Entonces, lo paradójico de la vida es que para vivir la vida y adquirir experiencia, la única forma es vivirla cometiendo errores. ¿De qué forma quieres experiencia en la vida? Viviéndola. ¿Cómo? Cometiendo errores. Y una vez que adquieres esos errores, se pretende que no los cometas nuevamente. A eso se le conoce como aprendizaje, la experiencia. Pero si no tienes ni la atención ni la memoria, entonces el proceso de aprendizaje se ve impedido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos, somos una población muy desmemoriada. A ver, ¿en qué año fue la influenza H1N1 y que andábamos todos con cubrebocas? ¿En qué año fue? No, pues no. No, ¿verdad? Tenemos de las cazuelas de las más chidas, profe, que no se pegan. Yo. Y luego, ¿cuántos días duró ese proceso de epidemia aquí en México? Y era intentos de pandemia. ¿Se acuerdan cuánto duró? No, ¿verdad? No, la verdad, yo no. ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la que terminó las medidas sanitarias? Tampoco. No. Entonces, ese es el ejemplo de los desmemoriados que somos. Entonces, si entendiéramos lo que había de trasfondo y los noticieros, cuando dieron esa noticia de la influenza H1N1 y todo lo que se dijo, tú sustituyes esas palabras y pones influenza H1N1, le pones COVID y todo adquiere sentido. Todo va adquiriendo sentido. Pero si no tienes memoria y no buscas esas memorias, entonces la vida queda sin sentido. Entonces, ese es un ejemplo, muchachas, de lo que implica el desarrollo cognitivo, ¿sí? Psicosocial, cambio y estabilidad de las emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Se han preguntado por qué todos los fanáticos, todos los fanáticos en cualquier cosa, en política, en religión, en deporte y todo, ¿por qué todos los fanáticos son agresivos? Tengo 350. Chicas, ¿por qué? Por la Pablo, emoción y que le yo ponen que sí. a las cosas. ¿Cómo? 350. Por las emociones que le ponen a las cosas. Ok, porque el fanático es irracional. Todo fanatismo es irracional y la racionalidad impide el contacto con la emoción. Por lo tanto, no hay inteligencia emocional, entonces la persona es disfuncional social. Por eso nunca vas a ver una feminazi que esté dispuesta a debatir, ¿vale? Y el término feminazi lo utilizo
abriendo la boca grandemente, porque ese es un término que yo no inventé y que se utilizan por sociólogos, ¿eh? No porque tenga algo en contra. Yo tengo contra de todos los fanáticos. Las etapas del ciclo vital. El estudio del desarrollo humano cubre todo el ciclo vital desde la concepción hasta la muerte. Ajá. Periodo prenatal. Dentro de el vientre es prenatal y luego postnatal y perinatal. Sale el proceso. Profe, Sí. perdón, es que el micrófono de Sara no me deja escucharlo bien a usted. Ok. ¿Quién es? Déjame ver. Ya, profe, ya lo apagó. Ya, excelente. Digo, a mí no me gusta cerrarles el micrófono a todos, ¿no? Porque eso es como coartar la libertad de expresión. Pero sí, hay que mantener orden. Luego, después de eso, viene la primera infancia. La niñez temprana, la niñez intermedia, luego viene la la adolescencia. Juventud, adultez temprana, adultez media, adultez tardía. O la vejez inicial y la vejez tardía. ¿Sí? ¿Se entendió esa clasificación? Sí. Okay. Los adolescentes del siglo XX y XXI no han existido siempre. Escolarizados, dependientes de sus padres, la cultura juvenil, las modas, los valores van cambiando. ¿Quién de ustedes se imaginaba hace apenas un año que la escuela normal iba a dejar de existir y que íbamos a estar en línea? Nadie. ¿Quién de ustedes imaginaba cuando llegabas a la escuela y te decían presencia y 0 celulares y ahora te dicen 0 presencia y puro celular? Sí. ¿Verdad? Entonces, No, pues nadie se lo imaginaba. todo puede cambiar. La escolaridad, la dependencia de los padres, la cultura juvenil, van cambiando las modas y los valores. Lo nuevo en el grupo social, las sociedades industriales para la incorporación tardía del estatus del adulto, los ninis, los millennials, generación de cristal, nada les acomoda, todo les duele, nada quieren, ¿verdad? ¿Qué clase de futuro nos espera? Falta de científicos, falta de gente pensante, falta de profesionales. ¿A dónde vamos? La división del ciclo vital en etapas o periodos de desarrollo es una construcción social. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, interactuamos unos con otros. Es una idea acerca de la naturaleza, de la realidad, que tiene una amplia aceptación entre miembros de una sociedad particular, base a suposiciones compartidas, es decir, si todos creemos que, entonces todos la compartimos, por lo tanto todos nos ponemos de acuerdo en que eso es correcto. Esa es la construcción social. Entonces, denme un ejemplo de lo que sería contrario a esta construcción social, a estos supuestos compartidos. Denme un ejemplo, muchachos. Contrario a la construcción social, conductas contrarias. Pues que se hagan antisociales, ¿no? ¿Un ejemplo? Ahorita nosotros que no debemos de salir, no podemos socializar. Por decirlo así, pero ¿qué te parece que una manifestación rayen y quebren cosas? No, pues no, muy mal. ¿Por qué es mal eso? Que manifiesten su frustración rompiendo y rayando y quemando cosas. No, porque a mi punto de vista no está bien porque ni siquiera son sus cosas
están dañando Porque propiedad. existe la propiedad privada, todavía existe, no la han abolido, ¿verdad? No. Todavía existe la norma de convivencia sana, todavía existe, no la han abolido, ¿verdad? No. Entonces, cuando alguien venga y aún que diga lo contrario, es que yo tengo derecho, sí, manifiéstate, pero en base al orden social y a la construcción social establecida. Se pretende que lo contrario es un ser antisocial. Así se diga lo que se diga, ¿sí? ¿De acuerdo? Okay. Sí. La mayoría de edad surge una nueva situación jurídica. ¿Qué significa? Derecho de elegir libremente el lugar de residencia, profesión y lugar de trabajo. ¿Quién de ustedes tiene más de 16 años? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Ya pueden elegir si viven con papá o mamá. Claro. Pero pueden elegir ustedes libremente lugar de residencia, profesión y lugar de trabajo. Sí. Ustedes sí. ¿Y los menores de 16 qué creen? No. No, ¿verdad? Entonces No. el código penal del estado de Jalisco dice que el menor de edad le debe obediencia a los padres. ¿Vale? Entonces, no. Elegir libremente. Si a ti te dejan elegir libremente y eres menor de edad, considérate afortunado. Ahora, si eres mayor de edad, entonces la invitación es emancípate de tus padres, joven. Si ya eres mayor de edad, no los aguantes. Busca un departamento y una casa, trabaja, paga tu renta, tu luz, tu teléfono, tu internet, tu escuela, tus libros, tu colegiatura, tu transporte, tu comida, tu ropa, plánchate y lávate. Y entonces serás un hombre emancipado. ¿Les parece bien esa invitación? Sí. Claro que Excelente, sí, ¿verdad? maestro, que no sean conchas más que nada. Pues ahí está, ¿verdad? Págate Entonces, todo. esa es la generación nueva, ¿no? Los de cristal, pero en fin. Plena capacidad para contratar y firmar negocios jurídicos. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí. Yo soy de los maestros que no nomás me gusta estar como matraca, ¿eh? Yo quiero que todos participen, ¿eh? A ver, chicos, pónganse en una situación de la vida real. Llega un chico con ustedes y dice, traigo una uña encarnada, ¿qué hacen? Pues brindarle nuestro servicio. ¿Ok? Le ofreces el servicio, pero luego, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? Una negociación. Vas a hacer una negociación, pero ¿de qué clase? ¿Cómo la haces? No sé. Ok, hago la pregunta de forma diferente. Oye, ¿Sí? yo pienso que lo principal es ver qué tan grande está el problema, Ok. preguntar sobre todos sus, pues una ficha clínica, pues. Ándale, por ahí va. Eres Richard, ¿verdad? Así es, servidor. No, Okay. no saludarle. Y sobre eso, pues ver qué es lo que procede para poder elaborar el trabajo o el servicio para la persona. Esa última expresión, eso que acabas de decir al final, primero ver si procede. Claro. Entonces, muchachos, ninguno de ustedes va a atender a un menor de edad. Sin el consentimiento del papá o de la mamá. Ni va a ser firmante. ¿Sí se entendió eso? Sí, tiene Es que que estar una él me persona, firmó bueno, la en este historia caso el clínica, papá. él no te firmó, haz de cuenta que no te firmó nada. Claro. Llega el chavito de 10 años, dice mi mamá allá enfrente que si me atiende, dile a tu mamá que venga y me firme, ¿verdad? Claro. Y de Y hecho tiene menos que estar la aún. persona para poder atenderla, ¿no, profe? Claro. Y luego presencia de Claro. adulto mayor frente a un menor para evitar
situaciones que se salen de control, muchachos. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, a eso va enfocado el estudio de los ciclos vitales, hasta desde un punto de vista legal. ¿Tienen edad matrimonial? En Jalisco, ¿a qué edad se pueden casar? A los 18. Ya se movió, antes era los 16. Ya ni se casan, prof, ya nomás se largan. Pues los japoneses, ya no quieren los japoneses, ¿verdad? Ya tienen 30 y dicen que no. Entonces, antes, el consentimiento de los padres a los 16, ahora ni siquiera con el consentimiento de los padres a los 16. Ya se recorrió la edad para contraer nupcias. Sí. Ante la situación que se revisó y dicen, no, son los primeros que se quieren separar, luego. Pues no saben lo que quieren. ¿Por qué no saben lo que quieren? Porque omitieron precisamente lo que todos los estudios psicológicos, antropológicos y sociales decían. ¿Qué decían? La falta de maduración del lóbulo frontal. Lo omitieron y entonces, ¿qué? Ocurren fallos. Sí se capta, entonces, ¿por qué ustedes deben de estar siempre a tono de lo que dice la medicina basada en evidencias? Sí, maestro. Eso es. Ya nos olvidamos de, pueden votar y ser elegidos por el Parlamento. Ok, ya no voy a mencionar ese asunto del votar, porque a veces se vota por veto a saber por quién y no hay ninguno que sirva, ¿verdad? Pero en fin. Pero, ¿significa esto que son adultos? ¿Cuándo se es adulto? Los nuevos roles sociales, trabajador, trabajadora, esposo, padre o madre, y las nuevas responsabilidades nos están llevando a ser cada vez adultos más tempranos, ¿sí? La adolescencia y de la adultez emergente, un enfoque cultural en México, es la bibliografía que se cita aquí. Alguien dijo por allí, quiero dejar de ser adulto, ¿dónde firmo? La pregunta dice, ¿quién cumple esas características a los 20 años actualmente? ¿Quién está capacitado a los 20 como para ser un padre y madre responsable, trabajador? ¿Quién? Nadie, profe. Difícilmente, ¿no? Y ya estábamos hablando por qué, la maduración. El lóbulo frontal. Ándele. Luego viene la adultez emergente. ¿Qué es la adultez emergente? Cuando el sistema te obliga a ser adulto. Tú no quieres, pero el sistema te obliga, ¿verdad? La economía. Órale, mijito, váyase a la calle y a trabajar. Traiga el sustento, ¿no? ¿Sí? Otro nuevo grupo en el ciclo vital de adultez emergente, y a los 25 decimos que es la adultez temprana. Ahora sí ya lo consideramos un adulto completo, hecho y derecho. Por lo tanto, para la cuestión jurídica y para la adquisición de responsabilidades morales, incluso de acuerdos matrimoniales, la mejor edad es a los 25. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Quién es la más joven de todo el grupo? Mariana. ¿Qué edad tiene Mariana? 19. 19. Entonces Mariana va a ser una excelente podóloga después de los 25. ¿Por qué? Porque tiene que seguir el proceso de maduración de la edad. Aunque adquiera todos los conocimientos y destrezas, las interacciones propias del adulto las va a adquirir después de los 25. ¿Sí se entiende? Sí. Antes de los 25, la mayoría de las personas se encuentran en un proceso educativo, pero sin una actividad laboral, en teoría, ¿no? Antes de los 25 años, la mayoría están solteros y sin pareja. Sí, tú, ¿cómo no, verdad?
Actualmente se No. vive la vida como Pancho López, ¿no? ¿A qué edad se casó Pancho López y a qué edad murió? Todo. No me digan que no se acuerdan de esa canción, Pancho López. No. No, porque lo mataron, ¿no? Sí, pero pues lo mataron a los 20 y era papá a los 12. Mm. Entonces, pues viven la vida A su rápido. madre. Vives la vida rápido y entonces, ¿qué? Mueres rápido, ¿no? Antes de los 25 años dice la mayoría, y dice la mayoría no tiene hijos. Que mi prima se embarazó a los 16, tiene 20 y ya tiene 4 chamacos. Bueno, pero tu prima no es la mayoría. ¿Vale? Entonces, en teoría es esto. Contrastes de diferencias. Adultez emergente y adultez temprana. La adultez emergente, en teoría deberían de estar en procesos de formación, estar solteros y sin hijos. ¿Por qué? Si te vas a medicina, ¿a qué edad sales hacia la especialidad? Como a los 25, ¿no? 26. ¿Ah? Y Ya entonces va a la los especialidad. 29 dices, apenas estoy con la especialidad. ¿Tú Ujú. crees que se puede hacer estando casado y con hijos? No. Difícilmente, porque me pueden decir, sí, mi prima lo hizo, ok, pero no es la regla. Y eso es lo que dicen los estudios psicológicos y antropológicos. Edad de las exploraciones de la identidad laboral y afectiva. 5 características propias de la adultez emergente. Edad de la inestabilidad. Antes de los 25 ya tuviste 4 o 5 novios, cambiaste de trabajo 3 veces, fuiste de Burger King a Carl's Jr. y ya pasaste por Cinépolis. Ya te cambiaste el look y el pelo 20 veces, etcétera. Luego, edad de sentarse o centrarse en uno mismo, aprender y tomar decisiones independientes sin que nadie te esté diciendo nada. Aprender a estar solo. O hay quienes que después de los 25 todavía van y corren con mami para que le solucione todos los problemas. Y esa es la adultez emergente, que todavía hay codependencia emocional. Luego viene la edad de sentirse en medio, sentimiento de estar en un periodo de transición. Todavía no se sienten adultos. Por eso, antes de esa edad, todavía no saben ni qué van a estudiar, ¿verdad? ¿A dónde van? Luego, quinto, edad de las posibilidades. Cuando son posibles muchos futuros distintos. Entonces, no tienen un futuro certero ni saben cómo van a acabar sus días, sino que tienen alternativas de qué es lo que van a hacer. Probablemente muchos de ustedes que están aquí estudiando podología primero pensaron varias cosas. Y no es raro encontrar que varios de ustedes, o uno de ustedes, o 2 o 3, estudia podología y al mismo tiempo quiere ser chef y también mecánica aeroespacial, ¿verdad? O sea, tiene 3 carreras. ¿Sí me entienden? Sí. Ese es parte del proceso de formación. Una vez que tú adquieras esta edad madura de más de 25, dices, ah, caray, me dedico a esto, pero todo lo que estudié me sirvió para algo, ¿verdad? Pero ahora ya tus energías van enfocadas a algo en específico. Jóvenes de 19 a 30 años, ¿sí? Luego les preguntan, ¿qué te consideras? Joven de los 19 a las 30, difícilmente alguien que tenga 30 diría, soy viejo. Pero para alguien que está entrando en la adolescencia dice, no, ya son vejetes. ¿Eh? Sin embargo, no, para los términos estadísticos, los adolescentes y los adultos, ¿sí? Ninguno de ellos está todavía capacitado para decir que son adultos estables. Ya se va a terminar la clase. Bueno, sí, ¿qué pasó? Ay, perdón, profe, pensé que tenía el audio desactivado.
Ok. Díganme la hora, chicos, no me vaya a pasar. Vamos bien, ¿verdad? Pues son las 8:46, profe. Ok, terminamos 9:30, según me dijeron. Ah, Está bien, chis. profe, pásele. 9:30. A nosotros Sí. nos dijeron 8:30. Ah, 8:30, O sea, entonces ya me ¿cómo? pasé de tiempo. Pues No, no. hasta las 9:30. A ver, Pues tu espérenme. horario, amigo. Déjenme checar. A ver, según Es me el mismo, pasa de amiga. aquí. Además, la clase está muy chingona. 7:30 a 9, chicos, nos quedan 15 minutos, ¿ok? Va. Bien. ¿Por qué los psicólogos del desarrollo han ignorado durante tanto tiempo, las etapas de la adultez y la vejez, mientras que estas ocupan el 75% de la vida del ser humano? Nos involucramos más en el desarrollo, en el crecimiento y la adquisición de las experiencias, pero no de lo que es el adulto mayor y de las experiencias adquiridas. Dicho de otra forma, ¿a qué edad se es viejo? Es mental, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? Me imagino que es más mental eso. Algo así, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿en qué sentido podemos decir que un individuo es viejo? Pues depende de la edad que tenga uno, maestro, porque como usted decía hace rato, uno está joven y dice, ay, ese ya está vejete, ese ya dio el viejazo, Ajá. esa ya es así, pero es que depende de la edad que tenga uno. Y conforme uno va creciendo, pues uno cambia de opinión en Ok. respecto a la edad de cada quien. Entonces, un individuo que no es capaz de valerse por sí mismo para las cuestiones básicas, ese es un anciano. Entonces, imagínate que tú a los 60 ya no puedes ni mover las articulaciones. Ya eres un anciano a los 60. Por la disfuncionalidad, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Claro. Entonces, Es en la que situación de definir lo que es la vejez temprana, la prevejez, la vejez como tal y la vejez tardía es cuestión de una mera situación legal. Hoy día se habla de que las personas de 50 años se les dice prevejez. Y ahora ya nos quieren retirar más pronto, fíjense. Antes no se hablaba que una persona de 50 fuera prevejez, ya se sacaron de la manga este término, pero tiene cuestiones socioeconómicas. Debido a que está aumentando el incremento en la expectativa de vida, el mundo se está volviendo un mundo de ancianos y México también. Por eso se está dando impulso al estudio de la edad adulta, de la vejez, de especializaciones, la geriatría. ¿Saben entonces qué es la geriatría? Sí, maestro. ¿Qué es la geriatría? Son los que estudian a la gente adulta mayor. Esa es la parte de la medicina especializada que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones y del desarrollo del adulto mayor. ¿Sí? ¿Saben cuántos geriatras hay en México? ¿no? Casi no hay, maestro, poquitos. Hay muy pocos geriatras en México, especializados. Geriatras. Sí. ¿Cuántos podólogos creen que hay en México? Y vamos a decir podólogos titulados, ¿eh? ¿Cuántos habrá? Pues no Titulados mucho, pero cada como vez está. titulados muy pocos. ¿Cuántos creen? Pues muy pocos, prof, pero yo pienso que está agarrando más fuerza la podología y hay gente que se está preparando más Exacto, ¿no? actualmente. Entonces, primera actividad, pongan la nota allí. Para la próxima clase tienen que definir las edades en el adulto mayor. Es decir,
¿Qué es la prevejez? ¿Qué es la vejez temprana, Profe, ¿puede tardía? repetirla? ¿Eh? ¿Puede repetirla? Se lo trabó. Sí, definir los estadios de la vejez. Prevejez, vejez temprana, vejez tardía, anciano longevo. Maestro dijo temprana, tardía. ¿Y cuál más, perdón? Y el anciano longevo. Longevo. ¿Son 5, profe? Longevo. Prevejez, vejez Tres. temprana, vejez tardía y el anciano longevo. Los 4. Había visto yo el video. Tardía. Ya de cuenta que es una aplicación como Facebook. De esa manera, mandan- Maestro, Sí. donde le ve a Sara de la Torre, soy Aurora, ¿eh, maestro? Ah, muy bien. Nomás que no le sé cambiar. Luego le checo. Gracias, maestro. Sí, muy bien. Bien, ya nos quedan unos minutos de clase, ¿ok? El siguiente punto que tienen que investigar es cuáles son las proyecciones del adulto mayor en México desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Es decir, ¿qué dice el INEGI sobre las proyecciones del adulto mayor en el futuro? Van a encontrar mucha información. ¿Sí? Siguiente Sí, profe. punto. ¿Cuántos geriatras aproximadamente hay en México? ¿Y qué implica esto para el podólogo?